La propuesta del presidente Noboa de convocar a una asamblea constituyente ha reavivado el debate sobre la necesidad de reformar el marco constitucional del Ecuador. En este contexto, el doctor Enrique Herrería Bonet, ex juez de la Corte Constitucional, ha señalado que los ecuatorianos respaldaron esta iniciativa al elegir en segunda vuelta a candidatos que la promovían. Con su experiencia en la interpretación constitucional, el doctor Herrería puede ofrecernos una perspectiva valiosa sobre este proceso. Bienvenido, doctor, un gusto tenerlo aquí. Usted ha sugerido que la mayoría de los ecuatorianos votó por candidatos que proponían una asamblea constituyente. ¿Cuál es el camino para convocarla? El gobierno alarga la expectativa y aún no oficializa cuál será la vía definitiva que opte para hacer cambios de la Constitución. Muchas gracias por la invitación, Juan Javier. Saludos al Pocho, a Oscar, a María Sol. Para poder conversar de este tema que es de actualidad, que es importante porque rebasa las dimensiones de la función ejecutiva, de las pretensiones del presidente de la República y se ajusta a una necesidad del pueblo ecuatoriano. La Constitución, miren ustedes que ayer había una persona que me rebatía de que estaba yo supuestamente confundiendo lo que era una elección presidencial con una convocatoria de asamblea constituyente. No hay tal, porque para alguien con talento es perfectamente clarificable lo que dije ayer y que, si me permiten repetir. En la elección presidencial que acaba de pasar, el presidente Noboa sacó un 56%. Estamos hablando de votos válidos, ¿verdad? 56% de votación, 44% la señora González. Por lo tanto, eso sumaba un 90% de votantes válidos en el país. Y ambas posturas, entre sus principales propuestas, fue llamar a Asamblea Constituyente para hacer una nueva Constitución, lo cual es imprescindible porque no es un antojo de ningún grupo político ni de ninguno de los dos candidatos, sino que es un sentir del pueblo ecuatoriano. Miren ustedes que voy a hacer una reflexión. La Constitución de 1793 de Francia pone en una suerte de prólogo no solamente los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, los 17 derechos del hombre, sino que hace un agregado casi que lo duplica, entre los cuales está en su numeral 27 o 28 una disposición que dice: ninguna generación puede imponer a las siguientes la misma Constitución. Estamos hablando de la teoría de Manuel Sieyès, en el cual dice: el soberano es el pueblo, que es lo que le diferenciaba del absolutismo monárquico. El soberano es el pueblo. Constituye la nación toda, todos los estamentos de la sociedad. Por lo tanto, no puede un cuerpo legislativo, en este momento estamos hablando de la Convención de Francia, donde estaba representado el pueblo francés, continuar con una constitución que no vaya a reflejar la realidad social de esta Francia postrevolucionaria. Lo mismo está ocurriendo en el Ecuador. Cuando en el año 2008 se puso en vigencia la Constitución de Montecristi con una aprobación del 80% del pueblo ecuatoriano, había que respetarla, aunque habían personas como yo que desde el primer momento dijimos que se estaba haciendo una Constitución exageradamente declarativa, reglamentaria, preceptiva, pero que estaba vaciando de contenido los principios que deben acompañar a una Constitución. Pero la mayoría del pueblo ecuatoriano opinó en contrario y votó así, había que respetarla. Pero en este momento que estamos viendo que la dinámica social, tecnológica de los países avanza vertiginosamente, nosotros no podemos seguir sosteniendo esta barbaridad que está en la Constitución de los sectores estratégicos que tienen que ser manejados por parte del Estado ecuatoriano. Y además crear la posibilidad que existan compañías de economía mixta, pero que el Estado se reserve el 51% de las acciones. Con lo cual desalienta a cualquier inversionista porque va a decir, si tengo un conflicto interno en la empresa con los representantes del Estado, siempre voy a perder porque se va a imponer una mayoría al interior que me va a impedir administrar con la eficiencia que acostumbra el empresario privado. Y por otra parte, si tengo una divergencia que lo llevo a los tribunales, la divergencia va a ser resuelta en los tribunales del Ecuador, que son parte del Estado ecuatoriano con el que estoy en disputa. Por lo tanto, eso nos hace ver que en estos momentos en el cual se impone en el mundo entero la inteligencia artificial, que los progresos tecnológicos hace tiempo, muchas gracias por la invitación,
No he venido además a este set. No estaba acostumbrado porque Javier, tu padre, me invitaba al antiguo sitio de trabajo. En la calle Carchi. A la calle Carchi. Pero estoy viendo que ustedes tienen una tecnología de punta aquí a la que yo no estoy muy acostumbrado. Pero eso de ahí son los tiempos modernos. Quien no se ajusta a esa vertiginosa capacidad de cambios que tiene la modernidad, se queda retrasado. Y es lo que está ocurriendo en el Ecuador. El mejor ejemplo de lo que está ocurriendo en el Ecuador, por este tipo de trabas que existen en la Constitución, es que el año anterior, ustedes perfectamente lo conocen y permítanme repetirlo, en 2024, la inversión extranjera de capital directa en el Ecuador fue de apenas 232 millones de dólares, para ser exactos. Enrique, pero entrando ya a lo que se está proponiendo, la primera pregunta que te hago es, ¿el país necesita o no una constituyente? Indistintamente de que si la figura de la constituyente es la ideal, te hago una segunda pregunta. ¿Es necesario reformar la Constitución de una manera mucho más profunda que con 2 o 3 preguntas en consulta popular? Y se podría plantear, por ejemplo, la posibilidad de que exista una comisión redactora de reformas a la Constitución y plantear un referéndum como en 1979 para que el pueblo el pueblo decida si se queda con la Constitución tal cual del 2008 o con una Constitución del 2008 reformada. Me parece perfectamente posible y necesario. ¿Por qué razón? Porque para ver resultados de una pretensión, uno tiene que ver los antecedentes. Si uno revisa todos los dictámenes de la Corte Constitucional, se va a encontrar que es de un rigor exagerado respecto a mantener el statu quo. Estoy hablando de mantener la Constitución intocada. Todas las reformas que incluso han sido viabilizadas por parte de la Corte Constitucional y que ninguna ha tenido un fin feliz, han tenido cortapisas porque no se ha permitido de que se cambie estructuralmente la Constitución. Son cambios cosméticos únicamente. Y eso no es lo que se demanda por parte del pueblo ecuatoriano. En consecuencia, yo, por ejemplo, creería, más o menos matizando la idea que tú tienes, que me parece acertada, creería que sería importante que no delegados afectos al gobierno, sino personas de un reconocido prestigio e independencia. Si ustedes me permiten mencionar unas pocas. Por favor. Uno de los problemas álgidos que tiene el Ecuador es la seguridad social. Los viejos como yo no tenemos garantizado que vamos a recibir una jubilación. Y los jóvenes tampoco están seguros de que va a haber seguridad social cuando ellos lleguen a su madurez. Por lo tanto, el cambio que necesita es primordial, un cambio estructural. ¿Cuál es la persona que ha hecho un trabajo serio respecto a la seguridad social en el país con un equipo? Augusto de la Torre. Y Marco Proaño también. Marco Proaño Maya también, que es un especialista del tema. Convocar a gente como Marco Proaño Maya, Augusto de la Torre, juristas. Y reitero lo que voy a decir, no hablo de constitucionalistas. Los constitucionalistas son como todos los abogados respetables, pero tienen una especialización. Hay que ver juristas que tienen una visión integradora de lo que es el derecho, que además tengan experiencia procesal, que es importante, porque si tú solamente vas a aportar lo que conoces como dogma dentro de la cátedra universitaria, las consecuencias van a ser terribles por falta de experiencia. Entonces, esos juristas existen en el país. Nombres. Aquí, por ejemplo, lo veo con frecuencia, Carlos de Tomaso. Gran constitucionalista. Gran constitucionalista, un gran jurista, Carlos de Tomaso. Un tipo muy serio, muy... Nos enorgullece su presencia aquí. Claro que sí, así es. El propio Rafael Ollarte, que es un jurista formidable. Miguel Hernández, otro jurista formidable, no estoy hablando de constitucionalistas. Y hay de esos a lo largo y ancho de todo el país. Economistas de prestigio que existen. Walter Spurrier. Otros economistas de prestigio que hay. La señora Calderón. Cecilia. No. Gabriela. Gabriela Calderón. Gabriela Calderón. Cecilia también tiene experiencia. Calderón, me parece que es una formidable joven economista. Por lo tanto, economista tiene que ser. La Constitución no está hecha solamente por abogados, pues sería un error.
nosotros tenemos capítulos dedicados al desarrollo económico, a la deuda externa, al presupuesto general del Estado. Si a mí me pones tú a ver cómo hago yo un presupuesto general del Estado y cómo lo analizo para la distribución correspondiente, va a ser un fracaso lo que vas a obtener. Entonces hay que tener gente especializada. Ese concurso de gentes de enorme prestigio en el país son los que deben ser llamados por el presidente de la República o autoconvocarse entre ellos. Alguien debería tener esa iniciativa, un centro académico que los autoconvoque para decirle empecemos a trabajar en esa línea de crear una propuesta. A mi juicio pueden ser dos opciones. Una, la que dice el Pocho, la Constitución del 2008 Sin tocar. o la Constitución del 2008 reformada, y que el pueblo ecuatoriano escoja. Pero si tú vas a que la Corte Constitucional te apruebe una convocatoria a Asamblea Constituyente, en la cual te van a decir, si pones en el estatuto de forma de elección y además los requisitos para integrarla, tú vas a poner obviamente que no vaya un joven de 18 años, sin una experiencia, únicamente salido de un bachillerato. Vas a poner un grado de especialización en todos los órdenes de las materias que estamos hablando. La Corte Constitucional te va a decir, eso no pasa porque es discriminatorio. La mayoría del pueblo ecuatoriano no tiene títulos profesionales de tercer grado. Por lo tanto, no pasa. Que se ponga en el estatuto que se integrarán por parte de personas que no hayan sido procesadas por delitos contra la administración pública. Para entendimiento de que nos están escuchando, los delitos contra la administración pública son peculado, cohecho, coima, todo lo que afecta al erario nacional y a la ética pública. Van a decir no, porque eso sería atentar contra la presunción de inocencia. Y nadie es culpable hasta que no exista sentencia ejecutoria de última instancia. ¿Cuál es la consecuencia si tú no pones ese tipo de limitante? Que puede ser que delincuentes que hayan usufructuado de las arcas del Estado puedan estar en la Asamblea Constituyente, lo que es peor. Si tú no te aseguras el requisito de probidad en un país en el cual hay una enorme penetración de los grupos delictivos, que vaya gente auspiciada por los grupos delictivos y lleguen a la Asamblea. Ahora, doctor Herrería, bienvenido a Punto de Orden, qué gusto tenerlo aquí. La verdad, después de tantísimo tiempo, escucharlo es bastante iluminador. Doctor, hay una discusión en la sociedad, en el pequeño porcentaje que está discutiendo este tema, porque es un tema por demás complicado. Yo cuando escucho me confundo mucho. Entiendo que los tiempos son, se habla de... Hay dos caminos, ¿no? Por el camino de la reforma, que hay quienes sostienen que la reforma sería un camino más expedito y menos complejo, y por lo otro, por contraste, el camino de la Asamblea Constituyente o esto que están ustedes planteando. ¿Cuál es la diferencia y cuál es su visión al respecto? ¿Qué zanja la discusión de cuál es la vía correcta para hacer esos cambios que el Ecuador necesita? La consideración inicial. Tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establecen el procedimiento para la enmienda, la reforma parcial o la vía de Asamblea Constituyente. Correcto. Son tres momentos, dice la ley, y también la Corte Constitucional. El primer momento es lo que se llama la Corte Constitucional frente a un pedido de enmienda, por ejemplo, dice sí, procede la enmienda. Si es reforma parcial, procede, o si es Asamblea Constitucional. Ese es el primer momento, que solamente consiste en calificar que esa es la vía apropiada. El segundo momento pasa por que se presenten los estatutos, se hace una revisión de los mismos, de la reglamentación, de la forma de elecciones, y allí se dice si es que reúnen los requisitos de constitucionalidad. Usualmente en la Corte Constitucional ese segundo requisito son tan exigentes por la interpretación que se hace de la Constitución, de la ley y también el aporte jurisprudencial de la Corte, que no pasa ninguno. Y el tercero, ahí es el momento más grave todavía. Miren ustedes, las equivocaciones del legislador, ya no de la Corte, del legislador. El tercer momento es que una vez que el pueblo se ha pronunciado, es decir, el pueblo, el soberano, la nación se ha pronunciado aprobando un texto constitucional, puede presentar cualquier persona una acción de inconstitucionalidad
que la Corte Constitucional la puede considerar apropiada y se echa abajo por cuestiones de forma lo que ha resuelto el pueblo soberano. ¿Ustedes creen que esa normativa se compadece con lo que es el Estado de Derecho? No. Obviamente que no. Entonces, esos son los problemas que se pueden presentar para las personas bien intencionadas que dicen no hagamos reforma parcial únicamente, se van a estrellar con posiblemente, a lo mejor me equivoco, y ojalá que me equivoque, y que la Corte se sensibilice y entienda que este es un momento de cambio en el país, que así lo está aspirando el pueblo ecuatoriano. Que la Corte diga, bueno, vamos a irnos a una asamblea constituyente. Pero yo estoy seguro porque he estado adentro. Diría cómicamente, conozco al monstruo porque viví en sus entrañas. Sí, señor. Que no va a pasar una petición de esa naturaleza. Doctor, muy buenos días. Óscar del Bruto le saluda. Óscar, encantado. Sabe que mientras usted estaba hablando, yo me acordaba de esa parte de Alicia en el País de las Maravillas, no es que le estoy diciendo Alicia, pero me acordaba de la parte en que Alicia está un poco perdida y habla con el gato y le dice, ¿a dónde voy? Entonces el gato, ¿qué camino tomo? Le pregunta al gato, y el gato le dice, bueno, depende a dónde quieras ir. Y Alicia le dice, no sé a dónde quiero ir. Entonces el gato le dice, ándate por cualquier camino. Entonces yo quisiera que hablemos un poco de eso que usted decía, ¿no? ¿Cuáles son exactamente las reformas que el Ecuador necesita? Usted habló de los sectores estratégicos, decía, tal como está en la Constitución es muy difícil que venga inversión extranjera a esos sectores, porque en el mejor de los casos van a estar en un régimen de economía mixta que va a ser un problema para la gobernabilidad, para la propia inversión si se descapitaliza la economía. Creo que hay un consenso popular para el caso del Consejo de Participación Ciudadana. Ese organismo no sirve o ha servido muy mal en el Ecuador. Luego usted mencionaba la seguridad social, yo no sé hasta qué punto eso tiene que estar en la Constitución, y luego también hay otros temas como el arbitraje internacional, las bases extranjeras en el Ecuador, que eso ya se está reformando, lo de los trabajos por hora o el régimen laboral. Entonces, ¿qué es exactamente lo que se necesita para reformar en la Constitución? Porque claro, todos hemos leído esa Constitución y vemos que está hasta mal escrita, digamos, hay hasta errores ortográficos, le dan derechos a los árboles, se habla del suma causal, y uno dice esto no puede ser serio, pues esto es una payasada, pero de repente un cambio así absoluto es muy complicado. Entonces, ¿cuál sería la agenda? ¿Qué es lo que necesitamos cambiar, por lo menos en lo más esencial en su visión? Para centrar, debe desaparecer todo lo que haga relación a señalar cuáles son los sectores estratégicos. No tiene por qué existir una constitución. Eso tiene que estar. Si se quiere regular todo lo que es energía, bien sea hidrocarburos, extractivismo a través de la minería, vialidad, esos tienen que estar en cuerpos normativos infraconstitucionales. Eso se debe eliminar de la Constitución. La segunda consideración que hay que eliminar es esta interpretación que se da de que hay prohibición de ceder jurisdicción a arbitraje internacional. ¿Por qué razón? Porque ni los ecuatorianos confiamos en el sistema de justicia, peor los extranjeros. Eso de ahí tiene que eliminarse. Otra cosa que se debe eliminar, que Óscar usted lo conoce perfectamente porque es un jurista inteligente y muy bien formado. Desde el derecho romano existe la cosa juzgada, en la intención no solamente de que no se prolonguen indefinidamente las controversias entre los ciudadanos procurando la paz social, la convivencia armoniosa de un conjunto social, sino para que tenga como consecuencia lo que es indispensable en el Estado de Derecho, seguridad jurídica. Mientras exista la acción extraordinaria de protección, para que nos entiendan lo que nos están viendo y escuchando. La acción extraordinaria de protección se plantea contra decisiones que están ejecutoriadas. El mejor ejemplo es cuando llega una controversia a casación, al máximo órgano de justicia ordinaria, que es la Corte Nacional, antes Corte Suprema, Corte Nacional, donde supone que están juristas con experiencia, están los mejores jueces del país que llegan por concurso de merecimiento, por ascenso, por carrera judicial, gente experimentada. Ahí debe acabarse la controversia de orden judicial. Pero si usted pone una acción extraordinaria de protección sobre esa decisión, pasa a la Corte Constitucional, donde usual, yo he estado ahí, se demoran 3, 4, 5, 6, 8 años en los juicios no acaban nunca, digamos. Usted tiene un estado de suspenso, a veces controversias de enorme importancia. A veces no, pero la mayoría de los casos, controversias de enorme importancia. ¿Y qué asegura que yo como juez constitucional vaya a tener un acierto que no lo han tenido otros jueces?
Me puedo equivocar también porque soy humano. Y por lo tanto, bajo este criterio de la acción extraordinaria de protección, también hágase una nueva institución superior a la Corte Constitucional para que revise las posibles equivocaciones en que pueda incurrir la Corte Constitucional. Mientras exista esa garantía jurisdiccional de la acción extraordinaria de protección, que solamente creo que 4 países en el mundo la tienen, producto también de las innovaciones de los españoles, bueno, nadie va a querer invertir en el Ecuador. Esos son cambios que son imprescindibles y rápidos. Pero ahora, perdón, Pocho, solamente voy a replantear la pregunta. Entonces, estas 3 cosas que usted nos ha hablado, ¿no? Los sectores estratégicos, la acción extraordinaria de protección, creo que le estoy sumando el Consejo de Participación Ciudadana o algo más, lo del arbitraje internacional. ¿Eso solamente se puede reformar con una asamblea constituyente o también podría ser por la vía de reforma y de repente ese camino es más rápido? No creo que pase en la Corte Constitucional una reforma a sacar los sectores estratégicos, porque van a decir eso es parte de la estructura fundamental del Estado ecuatoriano, de la defensa de los derechos, significaría despojar al Estado ecuatoriano de esta tutela que tiene que ejercer sobre estos sectores para beneficio de la colectividad, y el mejor ejemplo que eso es un error es la vialidad. Estamos viendo la vialidad del país está devastada porque el Estado ecuatoriano no tiene los recursos para invertir en una cosa tan importante. La única manera es una concesión a través de licitaciones nacionales o internacionales. Enrique. Por ejemplo, perdón, Pochito, Sí, sí. En la seguridad social, usted hablaba, todos tenemos la incertidumbre de si vamos a tener pensión, no vamos a tener pensión, cómo se maneja, y la Constitución establece que está prohibido privatizarse. Eso también debería entrar en materia. Pero por supuesto, pero además de eso de ahí, la Constitución señala una serie de frases solamente declarativas. Los fondos de la seguridad social son distintos a los del Estado. Sin embargo, de lo cual no se hace absolutamente nada cuando los distintos gobiernos, no solamente hablo de un gobierno, hablo de los distintos gobiernos, recurren a los fondos de nosotros, conculcando nuestra posibilidad de que podamos tener una prestación médica, una prestación quirografaria y además asegurando el fondo para la jubilación por vejez. Entonces, todo eso necesita cambios que tienen que fijarse las líneas generales en la Constitución, pero desarrollarse esos principios en la norma infraconstitucional. Enrique, te voy a plantear un tema polémico. Es probable que saques la respuesta, la torees, como en las viejas fiestas taurinas, pero yo tengo que decirte o preguntarte esto. Y dentro de esta pregunta que te voy a hacer, te excluyo a ti, a la doctora Teresa Núquez y al doctor Salgado. Y quizás pues, por ahí a lo mejor peco de obviar a uno o dos, no más. Desde que se designó esta Corte Constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana del doctor Trujillo, yo he sido un crítico de la Corte Constitucional, con excepciones como las ya mencionadas, y he discutido con muchos constitucionalistas, incluido Carlos de Tomaso y otros más que sí defienden a la Corte, porque he señalado que no es independiente. Puede ser de que sea la Corte más independiente desde lo político, pero es la más dependiente desde lo dogmático. Esta Corte Constitucional, que viene desde el año 2019, ha sido una Corte Constitucional esclava de los dogmas de buena parte de sus integrantes. Aquí alguna vez tuve una entrevista muy dura con el ex juez Ávila, lo recuerdo perfectamente. Es lo que yo he sentido, de que muchas veces se han ido sobre la norma constitucional para interpretaciones de carácter dogmático. Y lo de el juicio político al expresidente Lazo no tiene nombre desde lo jurídico. Tu opinión, por favor. Yo he manifestado mi opinión en decenas de votos salvados. En los dos casos a los que tú haces referencia, la una, el matrimonio igualitario, me pareció que fue una transgresión a la norma de los que votaron de esa manera. Porque si la Constitución dice el matrimonio es entre hombre y mujer, y a continuación dice se reconoce la unión de hecho entre personas del mismo sexo, no hay lugar a duda porque la propia Constitución dice la Constitución se entenderá en su tenor literal. No hay duda. Sin embargo, de lo cual se transgredió la norma por parte de 5 jueces en los cuales dijeron que el matrimonio es entre hombre y hombre o también entre mujer y mujer. Eso fue rechazado incluso, mira tú, uno de los jueces inteligentes que tiene la Corte, Jalil Lozada,
y es discípulo de Manuel Atienza, el teórico de la argumentación jurídica. Y Manuel Atienza, en un seminario, dijo que le parecía un horror ese tipo de sentencias de una Corte Constitucional. Por lo tanto, huelgan más comentarios. Y otros muchos casos en los cuales se ha impregnado una visión personal, dogmática, para transgredir la norma constitucional. Entonces, no me voy a referir, no me refiero tampoco a él, a Ali Lozada. Yo le tengo aprecio, le guardo consideraciones a Ali Lozada. Hay personas que ya no están en la Corte Constitucional y que efectivamente no llegaron a ejercer jurisdiccionalmente con esa visión integradora a la que me refería, que es el derecho, sino a llevar una agenda sobre su activismo social. Y eso de ahí le hizo mucho daño a la Corte Constitucional. Eso de ahí ha abonado a las críticas correctas como la tuya y de muchas otras personas. Pero creo que ahora hay un viento de renovación en la Corte. Esos 3 nuevos jueces que han entrado son jueces inteligentes, tienen un pasado limpio, son gente experimentada. Ahí está Jorge Benavides, que es un abogado relativamente joven, pero muy inteligente, con experiencia constitucional. Está la hija de Hernán Salgado, Claudia, que igual que su padre es una mujer de merecimiento y debe singularmente tener las mismas características de Hernán Salgado de integridad moral. Está el doctor Terán, que tiene palmarés, ha sido magistrado de la Corte Nacional de Justicia, por lo tanto tiene una gran experiencia procesal. Yo creo que esos 3 pueden empezar a marcar la diferencia para que haya un alto grado de razonabilidad y de sensatez que siempre cuando estuve en la Corte Constitucional le reclamé a mis compañeros. No solamente se necesita experiencia, títulos académicos, sino sensatez para ser un buen juez. El debate sobre la convocatoria a una constituyente es crucial para el futuro político del Ecuador. La experiencia y perspectiva del doctor Enrique Herrería ofrecen elementos fundamentales para comprender los desafíos y oportunidades que este proceso implica. Es esencial que cualquier iniciativa en este sentido se base en un amplio consenso y en el respeto irrestricto al marco constitucional para garantizar que los cambios propuestos fortalezcan la democracia y respondan a las verdaderas necesidades del país. Gracias por su tiempo, doctor Herrería. Gracias.